tal amigos? ¿Cómo se encuentran en este día? Espero se encuentren perfectamente. Hoy vamos a continuar con los videotutoriales de bases para programar y pues vamos a hablar del pseudocódigo. Así que atentos a esto amigos. Ya hablamos de los diagramas de flujo, donde representábamos a los algoritmos a través de figuras geométricas, ¿verdad? Y pues cada una de esas figuras geométricas representaban algún tipo de acción o proceso que se debía realizar y las flechas nos indicaban el curso a seguir. Pues bien amigos, es hora de hablar del pseudocódigo. Al igual que los diagramas, el pseudocódigo sirve para describir o representar los algoritmos de una forma estructurada. Pero a diferencia de los diagramas de flujo, en este caso no nos vamos a basar en figuras, sino más bien vamos a representar el algoritmo por medio de un lenguaje escrito muy parecido al que utiliza la mayoría de los lenguajes de programación reales. Pero amigos, no nos preocupemos todavía. Este lenguaje será muy simplificado, porque la idea es que sea de fácil comprensión, pero en gran parte estructurado, ¿ok? Actualmente el pseudocódigo no se rige por un estándar completamente definido y que nos indique exactamente cómo se debe expresar o representar los datos a través del pseudocódigo. Por ejemplo, nosotros que hablamos español utilizaremos una sintaxis de acuerdo a nuestro idioma. Seguramente en otros países donde no se habla español se utilizará una sintaxis de acuerdo a su idioma natal, porque recordemos que el pseudocódigo está orientado a que los algoritmos que diseñemos sean entendidos por seres humanos. Es decir, está diseñado por personas para personas. En este punto todavía no vamos a programar para máquinas, ¿perfecto? Aunque no existe un estándar, como lo acabé de decir, pues así completamente definido, ¿cierto? Sí es buena práctica basarse en algunas estructuras sencillas muy utilizadas en gran parte de los verdaderos lenguajes de programación. Para entender mejor, veamos algunas de estas estructuras que se utilizan en el pseudocódigo. Antes quiero decirles algo, y es que ya nos estamos acercando un poco más al verdadero mundo de la programación. Por lo tanto voy a utilizar palabras como por ejemplo variables, condicionales, operadores, ¿sí? Pero no se preocupen si los puedo confundir. Lo que sí les aconsejo es que continúen viendo mis próximos videos porque estaremos ya profundizando aún más y todo esto lo iremos aclarando. Así que a suscribirse todos y así estaremos en contacto, ¿vale? Bien, continuando. Veamos las estructuras más utilizadas al momento de utilizar el pseudocódigo. ¿Cómo se debe leer el pseudocódigo? Bien amigos, es fácil. En el pseudocódigo la secuencia de instrucciones siempre va línea a línea y se comienza la lectura desde la línea superior hacia la línea inferior. Esto es sencillo. Ahora en pseudocódigo vamos a usar variables y sus respectivas asignaciones. Es habitual que tengamos que utilizar variables donde almacenar temporalmente datos para su posterior uso y manipulación. Por ejemplo, para sumar dos números podríamos almacenar en la variable número 1 el primer valor, luego en la variable número 2 almacenar el valor del segundo número y finalmente el resultado de la suma almacenarlo en la variable resultado suma. Esto es lo que llamamos utilización de variables y asignación de valores a dichas variables. Bueno, voy a dejarles una nota importante. Vemos que para asignar un valor a la variable se utiliza frecuentemente una flecha apuntando hacia el nombre de la variable. Pero en pseudocódigo es igualmente válido si utilizamos un igual para esto. Por ejemplo, número 1 igual a 5, ¿vale? Veamos operadores aritméticos. Si necesitamos realizar operaciones matemáticas entre variables o cifras, no hay problema, puesto que podemos utilizar la misma simbología utilizada en las matemáticas clásicas. Es decir, utilizar los signos de suma, resta, división, multiplicación, de la forma común. Veamos algo más interesante, estructuras de selección y condicionales. En los diagramas de flujo, cuando teníamos que tomar decisiones, utilizábamos esta figura. Pero ahora lo que vamos a hacer es representar la decisión a través de la siguiente sentencia. Y esto representa lo siguiente. Si la condición expresada se cumple, entonces realizamos las instrucciones y salimos de la sentencia condicional. En los diagramas de flujo veíamos que para cada decisión teníamos una ruta de salida, pues esto en pseudocódigo lo podemos expresar de la siguiente manera. Y esto lo podemos leer así. Si se cumple la condición, entonces realizamos las instrucciones del sí y finalizamos. Pero si la condición no se cumple, entonces realizamos las instrucciones del no.
y finalizamos la sentencia. Amigos, noten, las instrucciones a realizar son excluyentes, es decir, que si realizamos las instrucciones del sí, no debemos realizar las instrucciones del no, ¿ok? Amigos, y esto no queda solo acá. Estas sentencias condicionales las podemos expandir de acuerdo a las necesidades de las decisiones que tenemos que tomar. Veamos cómo sería. Esto se entendería de la siguiente manera. Pongan atención a lo siguiente. Si se cumple la condición 1, entonces realizamos las instrucciones 1 y finalizamos. Pero si no se cumple la condición 1, entonces validamos lo siguiente. Si se cumple la condición 2, entonces realizamos las instrucciones 2 y finalizamos. Pero si no se cumple la condición 1 ni la condición 2, entonces realizamos las instrucciones del no y finalizamos la sentencia. Esta sentencia la podemos expandir o anidar tantas veces lo necesitemos, ¿vale? Estructuras repetitivas. Amigos, estas son clave. Atención a lo siguiente. Al momento de construir nuestros algoritmos, nos veremos enfrentados a situaciones en donde debemos repetir ciertas instrucciones hasta que se cumpla una condición, y pues no nos vamos a poner a escribir línea por cada repetición que se tenga que realizar en nuestro algoritmo. Sería una locura escribir 100 líneas si tuviéramos que validar 100 veces una condición. Esto sería absolutamente absurdo, ¿cierto? Para solucionar esto, en pseudocódigo podemos utilizar la siguiente sentencia. Y la sentencia anterior se entendería de la siguiente manera. Mientras se cumpla la condición, entonces vamos a realizar las instrucciones. Al momento que la condición ya no se cumpla, entonces se finaliza el ciclo. Fácil, ¿verdad? Existen diferentes variaciones para realizar acciones repetitivas. Otra de las sentencias que podemos utilizar sería la siguiente. Esta sentencia se entiende de la siguiente manera. Pongan atención nuevamente, amigos. Realizar las instrucciones por lo menos una vez hasta que la condición se cumpla. Si detallan esta sentencia, se darán cuenta que la validación de la condición la dejamos para el final. Y no es de aposta, porque por medio de esta sentencia garantizamos que por lo menos una vez se realizarán las instrucciones. Luego se valida si se cumple la condición. ¿Ven la diferencia? ¿Y ven lo interesante que se está poniendo esto, amigos? Existen más sentencias para expresar acciones repetitivas, pero para alimentar sus habilidades de investigación, dejaré que sean ustedes los encargados de completar y averiguar qué otras formas existen. Muy bien, amigos, si hasta acá está todo entendido, entonces no hay de qué preocuparse. Lo que queda por aprender de pseudocódigo es realmente sencillo. Basta con saber instrucciones como escribir, que sirve para indicar que algo se presentará en pantalla al usuario. Leer. Esta instrucción sirve para indicar que el usuario debe realizar una interacción y debe escribir algún valor por medio del teclado. Banderas. En algún lugar de nuestro código podemos colocar banderas, o mejor dicho, colocar unas marcas a nuestro código, ¿vale? Y si en algún momento más adelante debemos retornar a ese punto, pues simplemente lo podemos indicar con una instrucción, por ejemplo, ir a bandera 1. Ahora cuando veamos el ejemplo de pseudocódigo seguramente lo entenderás mejor. Y finalmente, las instrucciones o procesos que no se deseen exponer de manera detallada pueden simplemente ser expresados en lenguaje natural, explicando el objetivo del segmento, ¿vale? Recordemos que este lenguaje de pseudocódigo es un lenguaje intermedio, antes del paso a un lenguaje de programación final, por tanto no es riguroso su control. Antes de comenzar con unos ejemplos de pseudocódigo, amigos, les quiero comentar algo de mi experiencia. Desde mi punto de vista, cuando comencé y cuando decidí ser desarrollador y conocí estas técnicas de representación de algoritmos, o sea, los diagramas y el pseudocódigo, pues siempre me llamó más la atención y utilicé con mayor facilidad el pseudocódigo. Ahora me doy cuenta y puedo decir con certeza que desde el punto de vista ya como desarrollador, con experiencia, aún le sigo encontrando más ventajas y facilidades al pseudocódigo. Y esto lo digo porque en ocasiones recuerdo que representar algoritmos más complejos en un diagrama de flujo me llevaba mucho más tiempo y además mucho más espacio en el cuaderno. Sobre todo cuando tocaba representar acciones repetitivas complejas. Créanme, era todo un desafío lograrlo en un diagrama de flujo.
Y luego, para pasar a un lenguaje de programación definitivo, pues era más sencillo desde pseudocódigo, quizá por la similitud del pseudocódigo con el lenguaje final. Esto, amigos, es solo una experiencia. Ustedes me contarán cómo les va con uno o con el otro. No duden en comentarlo, ¿vale? Muy bien, en este punto terminamos con la teoría relacionada con el pseudocódigo, lo que significa que ya podemos comenzar con los ejemplos prácticos. Así que alista herramientas necesarias para resolver unos ejercicios y luego disfruta de los siguientes videos, donde publicaré 3 sencillos ejemplos utilizando pseudocódigo. Gracias amigos por participar de estos videotutoriales y no olviden suscribirse a mi canal y dar clic en la campanita para estar al tanto de todos los nuevos contenidos. Un abrazo y chao.